Buenos días, estamos en la materia de legislación naval. Este es el vídeo número 2 del tercer reconocimiento. Bien, en este vídeo vamos a estudiar qué es género, qué es sexo y vamos a establecer las diferencias entre ambos conceptos. Entonces vamos a establecer las diferencias entre género y sexo. Muchas veces hablamos, ¿verdad? Y pensamos que es lo mismo, por lo cual es necesario establecer qué es lo que significa uno y qué es lo que significa la otra palabra, ¿sí? Todo con el objetivo de que ustedes en un momento dado como elementos de la Armada de México puedan, ¿verdad?, establecer o decir y hablar correctamente a la hora de definir sí, en la situación, ¿verdad? Si se habla de género o se habla de sexo, con el objeto de establecer o de dar equidad de género a los ciudadanos si estos lo requieren, ¿sí? Recuerden que el elemento de la Armada de México es un servidor público, como ya lo hemos estudiado en unidades anteriores, y ustedes han aprendido que como servidores públicos, la mayoría de las veces ustedes van a dar ejemplo, ¿sí? Y es necesario que al dar ese ejemplo lo hagan, ¿verdad?, sin discriminación y actuando o dando justicia con equidad de género, ¿sí? A la hora de hablar de justicia, bueno, significa que no necesariamente debemos ser juzgadores o ser jueces, ¿sí? Sino en nuestro actuar diario, y ustedes sobre todo como servidores públicos, pues van a tener muchas actividades donde ustedes deben actuar con justicia. Y muchas veces de esas actividades pues van a darse con el trato al ciudadano y ustedes deben evitar, ¿verdad?, hacer toda diferencia entre hombre o mujer, entre blanco y negro, entre cuestiones de raza, de edad, de nacionalidad, de religión. Sí, ustedes deben evitar cualquier tipo de discriminación, ¿sí? Y por ello ustedes necesitan aprender, ¿verdad? Para el caso de actuar con equidad de género, ustedes necesitan distinguir entre lo que es género y lo que es sexo. Porque el género, sí, es una construcción social, como ya lo explicaremos más adelante, ¿sí? Y como tal, pues la sociedad, conforme va cambiando, ¿sí? Pues los roles, ¿sí?, o la ideología o la conducta, ¿verdad?, que ha sido aprendida o que ha sido establecida por la sociedad, pues puede variar, ¿sí? Si se va modificando, si vamos evolucionando, ¿sí? Mientras que el sexo, pues no, es algo que siempre va a estar ahí, siempre vamos a ser hombres, siempre vamos a ser mujeres. Pero bueno, ya para entrar más a detalle, ¿sí? Recuerden que el objetivo de este vídeo es que les quede claro qué es género y qué es sexo y cuál es la diferencia entre ambos conceptos para que ustedes el día de mañana en su trabajo pues puedan aplicarlo de manera correcta. Vamos a empezar con la palabra género. Y el género responde a aquello que la sociedad ha establecido como patrón de conducta para cada uno de los sexos. Cómo se relacionan unos con otros y las supuestas diferencias que existen entre hombre o mujer. Y vamos a explicar o vamos a resaltar las palabras claves de esta definición. Y vean, género es aquello que responde a lo que la sociedad ha establecido, ¿sí? Debemos entender que la sociedad dispone, ¿sí? Impone, ¿verdad?, muchas veces los roles para cada persona. No debemos verlo como algo negativo, vamos a verlo de manera positiva, ¿sí? Pero estos roles muchas veces, pues, impuestos por la sociedad, causan, ¿verdad?, ciertos estereotipos. Pero bueno, al final lo que quiero que aprendan como palabra clave para entender esta palabra es: el género responde a aquello que la sociedad ha establecido, ¿sí? Por lo tanto, la primera idea que debe quedarnos de la palabra género es que la sociedad es la que establece, ¿sí? La sociedad es la que dispone, ¿sí? No, fíjense también que no es una persona en particular, sino somos todos en conjunto como sociedad, ¿sí? Todas las familias, todos los grupos, ¿sí?, que formamos parte de una sociedad, establecemos conductas.
establecemos cómo debemos comportarnos, decimos cómo queremos, ¿verdad?, que sean nuestras relaciones. Y por ello, muchas veces a la hora de que establecemos estas reglas, pues podemos hacerlo con discriminación. Pero recuerden, la idea que quiero que en estos momentos se les quede es que la sociedad establece conductas, ¿sí?, formas de relacionarnos. Bien, ahora, esto que establece la sociedad, ¿sí?, va a ser un patrón de conducta. Esa es la segunda palabra clave para entender lo que es género. Ya que entendimos que la sociedad establece conductas, esas conductas se forman o las vemos como patrones, ¿sí? ¿Esto qué significa? ¿Qué debemos entender por patrón de conducta? Pues que va a ser una guía, ¿verdad? Sobre todo para los menores, para los niños, ¿sí? Que las nuevas generaciones que se van formando, queda la guía, ¿sí? Queda el modelo, ¿sí? Esos patrones en un momento dado puede ser visto como un modelo, como una guía a seguir, ¿sí? Porque lo ha establecido la sociedad. Sí, la forma de vestirnos, podremos poner, por ejemplo, los árabes, su patrón de conducta a la hora de vestirse, pues es con mantas, ¿verdad? Con vestidos largos para las mujeres, muchas de ellas van cubiertas, ¿sí? Y sabemos, ¿verdad?, que una mujer árabe podemos imaginarla así, porque es el patrón de conducta que tiene, ¿sí? En nuestra sociedad, por ejemplo, ¿verdad?, un patrón de conducta, pues es que las mujeres vamos de vestido y los hombres de pantalón, ¿sí? Patrón de conducta, un ejemplo, para que ustedes entiendan qué es lo que la sociedad ha establecido como patrón de conducta. Eso es género. Estos patrones de conducta se han establecido para cada uno de los sexos. ¿Sí? Vean aquí, ya ahí se incluye la palabra sexo, por lo tanto, sexo significa otra cosa. Así que debe quedarnos claro, el género, ¿sí?, es algo que la sociedad ha establecido, ese algo es un patrón de conducta, y ese patrón de conducta ha sido establecido para cada sexo, ¿sí? Así que bueno, esos patrones de conducta los establece la sociedad, ¿sí? Y los ha establecido para hombres y mujeres. Y eso hace que haya diferencias entre hombres y mujeres. O sea, si vistes pantalón, pues es el patrón de conducta que se ha establecido para el hombre. Por lo tanto, si te vistes de pantalón, pues la sociedad puede pensar que eres hombre. ¿Sí? Si te pones un vestido, ¿verdad? Si un hombre se pone un vestido, pues es algo que va diferente a los patrones que ha establecido la sociedad. Eso es género, ¿sí? Así que bueno, ahí ya podemos entender la primera definición que tenemos para la palabra género. Vamos a explicar otra definición que encuentran ustedes en el segundo párrafo, ¿sí?, en la diapositiva número 5 de su grupo de diapositivas denominada perspectiva de género. Bien, género, la palabra género, podemos entenderla también como una construcción sociocultural que puede modificarse, dado que ha sido aprendida. Vamos a explicar esto, ¿sí? ¿Qué es una construcción social? Significa que la sociedad, así como la conocemos, no ha sido siempre, ¿sí? Es algo que vamos construyendo, como cuando construimos un edificio, ¿sí? Así también construimos nuestras sociedades. Podemos, por ejemplo, hablar de sociedades muy disciplinadas. Ahora tenemos el ejemplo, ¿verdad?, con la pandemia, con el COVID número 19, ¿verdad? Hemos visto cómo se han visto sociedades disciplinadas y sociedades poco disciplinadas. ¿Por qué? Porque así se han construido, ¿sí? Una sociedad es una construcción, ¿sí? Me suena raro porque estamos acostumbrados a que cuando hablamos de construcción hablamos de edificios, ¿verdad? Hablamos de mercancías, de cosas, construimos un coche, construimos una computadora, ¿verdad? Construimos una televisión, pero no estamos acostumbrados a escuchar esto de que las sociedades también se construyen, ¿sí? Las sociedades también se construyen, ¿sí? Y por eso podemos encontrar sociedades disciplinadas, sociedades organizadas, sociedades con economías capitalistas, con economías socialistas, sociedades con equidad de género, sociedades que discriminan a las mujeres, ¿sí? Por ello podemos encontrar diferentes tipos de sociedades, porque los grupos, las comunidades van construyendo, ¿verdad?, conforme a su evolución.
Y eso es lo que es el género, es una construcción social, ¿sí? Que por naturaleza y por obviedad, ¿sí? Puede modificarse. Así como un coche, ¿verdad? Lo podemos cambiar de color, sí, aunque es una construcción, en ese caso material, sí, podemos cambiarla de color, podemos cambiarle de llantas, podemos cambiarle de lo que nosotros en un momento dado deseemos. Sí, ahora quiero que mi coche quiero que sea verde, era gris. Bueno, pues lo mismo, una sociedad puede modificarse porque es una construcción social, porque todo lo que ha establecido la sociedad lo hemos aprendido. No es tan difícil de comprender. Sí, recuerden que aunque ustedes hayan nacido y cuando ustedes nacieron ya teníamos una sociedad de cierta forma, ¿sí? Las nuevas generaciones pretendemos cambiarlo, ¿sí? Pretendemos que la sociedad sea diferente y queremos que una sociedad sea en la que se establezcan, ¿verdad? Las cosas con equidad de género, ¿sí? En épocas pasadas, en algunos países, solo los hombres podían heredar y las mujeres en determinadas clases sociales solo se les enseñaba bordado y canto. Bien, estas son algunos de los patrones de conducta de los que podemos hablar y poner como ejemplo, ¿sí? Para entender qué es género, ¿sí? Así que debe quedarnos claro, es una construcción social, ¿sí? Es algo establecido por la sociedad. ¿Qué es lo que establece la sociedad? Patrones de conducta. Y esos patrones de conducta la mayoría de las veces hace que los hombres y las mujeres en ellos haya diferencia, ¿sí? Y estas diferencias hoy en día es lo que se quiere borrar. Si una mujer quiere usar pantalón, puede hacerlo, ¿sí? Si un hombre quisiera usar falda, bueno, podría hacerlo, ¿sí? Y el objetivo es que no haya diferencias entre ellos en nuestra sociedad, ¿sí? Eso es género. Vamos a explicar ahora lo que es sexo. Sexo es el conjunto de características biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen como hombres y mujeres. Esto incluye la diversidad evidente de sus órganos genitales externos e internos, las particularidades endocrinas que les sustentan y las diferencias relativas a la función de la procreación. Bien, si se dan cuenta, el sexo habla de características biológicas, anatómicas y fisiológicas. Ya son cuestiones más materiales. Aquí no hay construcción social. Sí, aquí hay una cuestión material natural, de ciencias naturales, ¿sí? Impuestas por la naturaleza, ¿sí? No es algo que la sociedad haya establecido. Aquí, si podemos decir lo que lo ha establecido alguien, pues es la naturaleza en sí, ¿sí? Es algo con lo que venimos, ¿sí? Con lo que nacemos, si nadie lo ha construido hablando socialmente hablando, ¿sí? Es algo que la naturaleza nos ha otorgado, esas características biológicas, esas características anatómicas y fisiológicas, ¿sí? Eso es sexo, ¿sí? Si se dan cuenta, es una palabra completamente distinta a género. Género, recuérdenlo, es una construcción social. Sexo son características biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos. Es muy clara la diferencia, ¿sí? Ahí en su diapositiva número 7, ¿sí? Van a encontrar diferencias entre sexo y género ya de manera práctica, ¿sí? El sexo no cambia, el género puede cambiar. Es otra de las diferencias que podemos establecer en esta palabra, ¿sí? El sexo no cambia, por lo tanto, al hablar de sexo, podemos decir, solo los hombres tienen espermatozoides, solo las mujeres pueden gestar, es decir, solo las mujeres pueden estar embarazadas. Solo las mujeres pueden amamantar, dar pecho a su bebé, ¿sí? Los hombres no. Eso es parte del sexo. Parte del género, ¿sí? Las mujeres pueden participar en la política y ser dirigentes. Los hombres pueden hacer tareas de la casa. Si se dan cuenta, son roles. Sí, es algo que la sociedad ha construido, ¿verdad? Las tareas de la casa son para la mujer, ¿sí? Queremos que cambie, eso puede cambiar, sí, claro que sí, sí, y eso corresponde al género. Puede cambiar porque corresponde al género.
No podemos en un momento dado cambiar, ¿verdad? Que la mujer tenga espermatozoides. Las mujeres es imposible que en un momento dado pueda tener espermatozoides. Bueno, no vamos a entrar aquí en cuestiones, ¿verdad? De científicas, de evolución científica, de que, bueno, hoy con una operación podemos tener un aparato reproductor masculino en una mujer. Bueno, eso ya son cuestiones, ¿verdad? Que también en un momento dado podrían entrar en la construcción social, ¿sí? Pero no voy a entrar en eso. Sí, recuerden, aquí lo que intentamos es que ustedes comprendan qué es género, qué es sexo y cuál es su diferencia. Bueno, espero que con esta explicación les haya quedado clara la diferencia entre género y sexo. Es importante, recuérdenlo, que ustedes como elementos de la Armada puedan en un momento dado aplicarlo y aplicarlo de manera correcta. Bien, me quedo hasta aquí. Ya en otro momento hablaremos de estereotipos de género, que es resultado y consecuencia de, en un momento dado, ¿verdad?, a aplicar sexo-género con cierta confusión. Bien, me despido, ¿sí? Cuídense mucho y que estén bien. Hasta la próxima.